Reciban un atento saludo. En esta oportunidad hablaremos de aspectos relacionados a seguridad de la información, seguridad informática y otros aspectos de interés. El día de hoy nos acompaña Reinaldo de la Fuente. Él es socio director de la empresa multinacional DataSec. Y bueno, Reinaldo, antes de cederte la palabra, básicamente comentar que en nuestro entendimiento profesional, ambas partes, entendemos que hay una necesidad en materia de seguridad de la información, ¿sí? Y quizás la primera pregunta que podemos hacer es que nos haga un poquito esa introductoria de la importancia en materia de seguridad de la información para las organizaciones. Te cedo la palabra, Reinaldo, y bienvenido. Bueno, un gusto, muchas gracias, Daniel. Un placer estar aquí con ustedes. Bueno, la seguridad de la información, la ciberseguridad de las empresas es reconocida hoy a nivel global como uno de los principales riesgos operativos que deben de gestionar las organizaciones, ¿no? Sin importar su porte, sin importar su rubro. La seguridad de la información, la ciberseguridad de las organizaciones es hoy uno de los principales aspectos que cualquier empresa debe de analizar en virtud del impacto que puede tener para la organización la fuga de información sensible, la imposibilidad de operar, de funcionar en virtud de un incidente de negación de servicio o un ransomware o cualquier otro incidente grave que afecte su operativa, el impacto de imagen y prestigio que puede tener para una organización. Entonces, vemos realmente que gradualmente las empresas están tomando conciencia de la importancia de trabajar en este tema. De acuerdo, Reinaldo. Se dice un poco que la parte de seguridad de la información atribuye aspectos que no solamente son técnicos, ¿no es cierto? Y hay a veces mucha confusión en el público en cuanto a seguridad informática, en cuanto a veces confunden con lo que es auditorías de sistemas, ¿no? Un tema que nosotros manejamos muy bien. Sin embargo, si puedes comentarnos, por favor, ¿cómo diferenciarías seguridad de la información, seguridad informática, auditoría de sistemas, por ejemplo? Claro. Yo creo que un aspecto importante a veces, cuando dices el tema de ciberseguridad, seguridad informática parece un tema muy técnico, ¿no? Es un tema parece que es un tema exclusivo de tecnología, una responsabilidad exclusivamente del área técnica, y no lo es, ¿no? Es un tema que tiene muchos aspectos de gestión, muchos aspectos de procesos que implican responsabilidades compartidas por muchas áreas de la organización. Creo que la diferencia sustancial del concepto de gestión de la seguridad o seguridad de la información es no solo tener que trabajar en aspectos técnicos, sino también trabajar en procesos operativos que involucran a lo que es la gestión de riesgos, que involucran el rol y la responsabilidad de todo el personal de una organización, de la alta dirección, fundamentalmente también del área de TI, en gestionar la seguridad de su información, ¿no? De su sistema de información. Creo que una evolución importante que ha habido en los últimos años es empezar a hablar de estos conceptos, y no solamente de conceptos de seguridad informática como un tema técnico, un tema que no involucra al directorio de las empresas, un tema que no involucra a la gerencia de las empresas, que era esa concepción de que esto era un tema de TI. Correcto. En la parte, Reinaldo, en la parte, por ejemplo, de seguridad informática, obviamente atribuye a un entorno tecnológico, que hablamos de servidores, bases de datos, aplicaciones, son aspectos técnicos, ¿no? Claro. Como bien mencionaba, la parte de seguridad de la información atribuye aspectos de gestión, ¿no? Bien mencionaba la gestión de riesgo, que es fundamental, ¿no? Un ethical hacking, por ejemplo, ¿dónde recaería? Bueno, a ver, capaz un comentario ahí con respecto a esto que tú mencionabas, Daniel, es que la mayoría de los incidentes graves de ciberseguridad o de seguridad informática que ocurren en muchas empresas ocurren por explotar una debilidad, una vulnerabilidad en muchos casos, o un error humano. Entonces, en esos casos, la primera pregunta es ¿por qué existía esa vulnerabilidad? ¿Por qué existía esa falla técnica? ¿Por qué ocurrió ese error humano?
por qué un hacker pudo explotar esas vulnerabilidades, por qué estaba presente eso en la organización. Y ahí es cuando tenemos que evolucionar y pensar, bueno, ahí la causa de ese problema no era un problema técnico. La causa de ese problema es que no habían ciertos procesos para que esos problemas no estuvieran presentes, ¿no? Eso es lo que tú mencionas, bueno, el hack kinético, un escaneo de vulnerabilidades, es un control sumamente relevante que, bueno, en muchos países las empresas y las instituciones financieras están obligadas a hacerlo todos los años o en forma semestral, que busca de alguna manera identificar si en nuestra infraestructura tecnológica existen vulnerabilidades, existen debilidades, existen fallas que pueden ser explotables por un atacante para generar un impacto, un daño a nuestra organización, ya sea obteniendo datos, ya sea atacando la operativa de la institución, ya sea robando dinero, enviando transacciones al exterior, como ha pasado en estos años, ¿no? Entonces, sin duda que si yo miro el ethical hacking como tal, lo veo como un tema técnico, pero la importancia es que la institución tiene que establecer procesos para hacer esos hacking éticos, para que se haga con frecuencia, para resolver las vulnerabilidades que se identifiquen, no solamente hacerlo, sino, bueno, lo que surgió, ¿qué vamos a hacer con eso que surgió? Aprender de esos resultados, cuántas vulnerabilidades se identificaron, cuántas se pudieron explotar, por qué estaban ahí, por qué, en definitiva, el resultado hacking ético es también un indicador de otros procesos de seguridad informática, de seguridad de información de la empresa, que tenemos que aprender de ellos. Entonces, creo que hoy la importancia es ver esto como algo integral, que involucra aspectos de tecnología, que involucra aspectos de seguridad vinculados a los recursos humanos, a las personas. Hablamos del error humano, del rol de la alta dirección. Entonces, tenemos que entender que existen controles técnicos, existen controles vinculados a aspectos operativos, pero es fundamental el rol y los conceptos de gestión y de gobierno, porque con el aspecto técnico solo no resolvemos el problema, ¿no? Correcto. Un poquito resumiendo, dentro del paraguas de lo que es seguridad de la información, obviamente está dentro de lo que es seguridad informática, ¿no es cierto? Claro. Perfecto. Y un poquito hablando con relación a temas de, por ejemplo, auditoría de sistemas, ¿no? Que muchas veces las personas, las empresas confunden una auditoría de sistemas con seguridad informática. ¿Cuál sería la diferencia que nos puedas dar? A ver, evidentemente el llevar adelante auditorías, el que se lleven adelante auditorías en una organización, es una auditoría interna o una auditoría externa, es una responsabilidad de la alta dirección de la organización. La necesidad de la alta dirección de contar con un aseguramiento de que la organización cumple con estándares, con buenas prácticas, con las propias políticas y procedimientos que la organización haya definido en materia de seguridad informática, en materia de tecnología. Una auditoría de TI, una auditoría de sistemas, cubre aspectos de seguridad informática, pero cubre otros aspectos de buen gobierno y de gestión de la tecnología de la información que no son exclusivamente de seguridad, sino que tienen que ver con otros procesos de tecnología. Yo creo que lo importante aquí de destacar es nuevamente que la importancia de que se hagan auditorías, porque en definitiva es una organización que no es auditada, que nunca hizo una auditoría de seguridad, que nunca hizo una auditoría de sistemas, bueno, probablemente tiene un nivel de madurez bastante más bajo en materia de seguridad informática y en buen gobierno de la tecnología que una organización que sí lo hace, porque de vuelta aquí no hay creo yo, una ciencia oculta, ¿no? Es decir, ninguno acá es un gurú de estos temas. Acá hay una cantidad de conceptos y buenas prácticas que son conocidas a nivel internacional, que lo que sucede a veces es que las organizaciones no se someten a esa evaluación, tal vez no las conocen, no saben que existen buenas prácticas, no saben que están incumpliendo
con una cantidad de buenas prácticas, no son conscientes de sus propias vulnerabilidades, en otros casos sí, obviamente. Entonces, la importancia de la auditoría es, bueno, informar a la alta dirección del estado de situación actual en materia de seguridad informática, en materia del cumplimiento de los controles, en materia del cumplimiento de las políticas, de los procesos que se haya definido por la organización, o en relación a estándares o marcos de referencia a nivel internacional. Entonces, capaz que la diferencia a entender es, bueno, la auditoría obviamente es un proceso de auditoría y lo que nos va a brindar es información para mejorar, para seguir mejorando. Entonces, sin duda que es parte de la gestión de la tecnología, del buen gobierno de la tecnología, del buen gobierno y la gestión de la seguridad de la información, el hacer auditorías periódicamente, ¿no? Ese es un proceso clave del buen gobierno y control interno de una organización. Entonces, tal vez nuevamente el punto aquí es que la auditoría debe de llevarse adelante periódicamente y que en base a esos hallazgos nosotros tenemos que seguir trabajando en el proceso de mejora, en el proceso de tratamiento de esos hallazgos, en el proceso de implantar esas recomendaciones, esas buenas prácticas. Entonces, tal vez aquí la confusión es entender que la auditoría, al igual que otros procesos, es parte de un todo que tenemos que llevar adelante en una organización. Muchas veces una auditoría, un diagnóstico es un puntapié, ¿no? Es un primer hito clave para que la organización tome conciencia de su estado de situación y a partir de eso iniciar un proceso de mejora que siga involucrando nuevas auditorías periódicamente, ¿no? Es decir, eso sin duda que muchas veces es así, es un primer hito, un primer estímulo interno o externo en la cual la organización toma conciencia de empezar a trabajar en el tema, ¿no? En el caso de la auditoría, Reinaldo, claro, estamos totalmente de acuerdo. También toma como base, obviamente, un estándar, una norma, ya sea de algún ente regulador o quizás normativas internas dentro de la organización. En ese sentido, obviamente, la auditoría lo que hará es determinar si hay un efectivo cumplimiento de los controles, pero basándose también en constancias y evidencias, ¿no? Y siguiendo los pasos de toda gestión de auditoría, que sería la planificación, la ejecución y obviamente la entrega de resultados, ¿no? Perfecto. Otra consideración, Reinaldo, ¿cuál es tu opinión con relación, por ejemplo, a seguridad de la información, seguridad informática, por ejemplo, para empresas medianas, por ejemplo, ¿no? O pymes? ¿Por qué pregunto esto? Porque, como bien sabrás, hay un nivel de madurez de TI, de tecnología, etcétera, y de procesos dentro de toda organización, y muchas veces dentro de ese marco de madurez, una entidad financiera posiblemente tenga mayores controles, regulaciones, ¿no? Pero, ¿qué le podemos decir? ¿Cuáles serían las recomendaciones para las empresas medianas, principalmente, que muchas veces dejan de lado estos elementos, ¿no? A ver, yo creo que en los últimos meses, en los últimos años, hemos visto un tipo de amenaza que ha afectado a muchas empresas medianas y pequeñas a nivel global, que es el ejemplo de los ataques de ransomware, ¿no? En el cual una empresa pierde el control de su información en virtud de que un virus, un software malicioso, le cifra toda esa información y pide un rescate para poder recuperar el control de esa información. Y ahí vemos ciertos controles básicos que en algunas empresas han fallado o no han estado presentes, que hace que el empresario esté en un dilema existencial en ese momento, ¿no? Es decir, no tengo respaldos. Si no tengo respaldos, se me cifra la información, se me rompe el servidor, se me rompe el PC, se me rompe un equipo que tenía esa información crítica para mi negocio y no puedo continuar, ¿no? No puedo. La empresa se ve en una situación catastrófica
y salgo a ver si pago el rescate para recuperar la información o qué hago. O asumo ese impacto, asumo ese costo que puede ser en algunos casos muy alto. Entonces, por ejemplo, el tener buenos respaldos es un control clave para cualquier organización. Pero, como un ejemplo de ciertas medidas concretas, yo creo que lo primero es, más allá de no hacerlo tal vez con un grado de formalismo enorme, hacer un breve análisis de riesgo. ¿Qué puede pasar? ¿Se rompe ese servidor? Porque esto no es una ciencia compleja. ¿Se rompe ese servidor? ¿Y qué hacemos? ¿No? Eso se puede preguntar cualquier empresario, cualquier persona, o cualquiera que tenga un celular. ¿Pierdo el celular y qué hago? ¿Dónde tengo la información? ¿Hay un respaldo? Sí, hay un respaldo. Bueno, entonces, o no hay. Entonces, el hacer un pequeño análisis de la situación, cualquier persona lo puede hacer. Tal vez en algunos casos uno tenga que tener cierto asesoramiento para evaluar los escenarios de riesgo, pero cualquier pequeña y mediana empresa puede evaluar rápidamente sus riesgos y decir, bueno, tenemos un respaldo, lo hacemos periódicamente, lo sacamos de la empresa, no está expuesto al mismo escenario de riesgo que puede afectar al servidor central. Tengo un equipo portable y llevo el respaldo del equipo portable. No sirvió para nada el respaldo. El respaldo porque me robaron el portable con el respaldo incluido. Entonces, cualquier empresa puede hacer un pequeño análisis de riesgo muy rápidamente y evaluar su situación, implementar ciertos controles clave, unos buenos respaldos fuera de la empresa, limitar el acceso a la información clave, diferenciar qué es lo crítico de información, cuál es la información crítica de la empresa y cuál no lo es, y sobre esa información que es realmente la más importante, ahí sí poner foco y implementar ciertos controles más robustos. Decía, limitar el acceso a la información, tomar conocimiento de la situación. A veces las empresas no tienen claro que existe, el director de la empresa no tiene claro que existe un acceso remoto que el personal de TI tiene implementado para dar soporte. Capaz es una excelente decisión técnica por parte de tecnología, pero desde el punto de vista de la seguridad total de la empresa, capaz es un riesgo muy importante que el director no estaba dispuesto a asumir si hubiera sabido de esa situación. Entonces, cualquier empresa puede hacer un rápido diagnóstico, ver cuál es la situación, evaluar los riesgos y en base a eso implementar ciertos controles clave que en muchos casos no implican grandes inversiones. Es un tema de foco, es un tema de atención. Hay soluciones gratuitas, hay soluciones con costo bajo. Entonces, cualquier organización se puede evaluar estos aspectos, cuáles son los riesgos, cuáles son los controles que tenemos, qué no tenemos, qué sería bueno implementar. Y esto no es un tema tan técnico, ¿no? Es decir, de vuelta, a veces hay gente que en tecnología le gusta hablar medio difícil, y esto no es un tema tan difícil, ¿no? En muchos aspectos hay aspectos de sentido común, ¿no? Es decir, entonces, creo que eso es algo clave que cualquier organización, sin importar su porte, puede hacer y debe hacer, ¿no? Para no llorar mañana, ¿no? Correcto. Totalmente de acuerdo, Reinaldo. Un tema a considerar es que se dice que a veces muchos de los incidentes que ocurren o hechos malintencionados no ocurren por personas externas o atacantes externos. Más del 50% de las cosas indebidas ocurren dentro de una organización, ¿no? En una pyme, por ejemplo, muchas veces la inadecuada segregación de funciones, tanto de las funciones de las personas como de la segregación de funciones en los aplicativos informáticos, conlleva que ocurran hechos malintencionados, ¿no? Y obviamente, como bien tú decías, es fundamental considerar controles claves, por lo menos mínimo, no tanto así como los hace un banco, por ejemplo, o una entidad financiera, porque obviamente está regulada, pero por lo menos los mínimos. Y para eso es fundamental, como bien decías, tomar una radiografía, el termómetro de cómo está la situación, para obviamente implementar esos debidos controles, ¿no? Perfecto. Reinaldo, para finalizar, ¿cuál sería el mensaje que darías un poco al público en materia de las sugerencias que tengan que tener con relación a seguridad de la información en general, para las organizaciones en general? A ver, yo creo que un aspecto clave, que un poco ahora escuchándote y analizando mis propios dichos,
también que es clave para cualquier organización es el capacitarse, ¿no? El educar a nuestro personal, el educar al área de tecnología, pero el educar a todos los miembros de la organización en la importancia de ciertos controles, ¿no? El tema de seguridad, el tema de control, a veces tiene una connotación negativa en las organizaciones, ¿no? Se ve como que un gran hermano que va a estar controlándonos, que busca limitarnos nuestros derechos, y no se le explica a la gente el valor de esos controles, la importancia de esos controles, ¿no? Un ejemplo siempre muy básico que pongo es el uso de las contraseñas. Entonces a las personas no se les explica para qué, ni por qué. Tiene que ser segura, tiene que ser robusta, la tengo que cambiar o no con cierta frecuencia. Y a veces las personas, los países, demoran en reaccionar ante una situación que es evidente, ¿no? ¿Por qué? Porque capaz que demoramos mucho en tener indicadores, en tener métricas, en poder conocer la dimensión de la situación y reconocer el valor de ciertos controles, ¿no? Las personas y las empresas a veces rechazan algo tan básico como ponerse un cinturón de seguridad o ponerme un casco, o que los niños usen una sillita hasta cierta edad o cierta altura. Y siempre tenemos una razón para justificarnos, ¿no? Porque más cómodo, más rápido, no es tan así, ¿no? Y la resistencia al cambio es un aspecto de la condición humana que tenemos que saber gestionar en las empresas y en los países. Entonces, si en esos escenarios que son tan dramáticos de seguridad vial, de seguridad física, a veces las empresas y los países demoran en reaccionar, bueno, ni que hablar en el mundo de la seguridad informática, que la seguridad información que es algo más intangible, que afortunadamente nadie va a morir, salvo ciertas situaciones que pueden haber, como sí existe en el mundo de la seguridad vial. Entonces, si en algunos aspectos demoramos, imaginemos que el proceso que tenemos por recorrer en materia de ciberseguridad y en materia de seguridad de información, que de vuelta es un poco más intangible y más difícil de visualizar en algunos casos el valor de los controles. Entonces, yo creo que la recomendación es formarnos, conocer la situación, ver qué se está haciendo, cuáles son los marcos, cuáles son los estándares, cuáles son las recomendaciones, entender el porqué de los controles, no hacer algo porque hay que hacerlo si no lo entiendo, ¿no? Es decir, no seguir un estándar porque hay que seguirlo, como cuando uno implementa un control burocrático que sabe que no sirve para nada, ¿no? Pero bueno, no sé, por alguna razón hay que hacerlo y yo llegué y se hacía así, yo lo digo haciendo porque nadie me dijo que no, y el control no sirve absolutamente para nada. Con eso tenemos que cambiarlo. ¿Esto para qué lo estamos haciendo? ¿Aporta valor? Hagámoslo. ¿Hay que hacer cosas que aporten valor? Hagámoslo. Entonces, yo creo que la principal recomendación es esa, es formarnos, educarnos, buscar apoyo cuando corresponda, saber cuáles son las buenas prácticas. Hoy hay una enorme cantidad de información disponible a nivel de internet o de cualquier organización, no hay que hacer grandes inversiones para buscar un top 10 de los principales controles que cualquier empresa puede implementar y cambiar sustancialmente su exposición, ¿no? Entonces creo que ese es un mensaje. Perfecto, Reinaldo. Muchísimas gracias. La verdad que muy importante las recomendaciones, las sugerencias. Y bueno, todo un placer tenerte acá presente. Y nos vamos despidiendo. Seguramente pueden haber bastantes interrogantes con relación a esta temática. Es muy amplio. Sí. Y cualquier interrogante pueden escribirnos al correo que aparece en pantalla. Les agradecemos la atención y nos vemos en otra oportunidad.